a todos. Bien. Vayan poniendo el presente en el chat. Así voy haciendo capturas. ¿Cómo terminaron ayer? ¿Bien? ¿Todos están haciendo infanto de los que están acá? ¿O no? Yo sí, no sé si todos, pero... Y me parece la mayoría. La mayoría. Yo no. Ah, bien. Sí, porque vieron que creo que investigaciones no es correlativa con ninguna, entonces me parece que con filosofía es correlativo. Que creo que está en segundo filosofía. Bueno, así que algunos se salvaron de escucharme ayer y otros me van a tener que volver a escuchar hoy. Pero bueno, terminaron muy quemados ayer. Un Sí, poquito, ¿no? profe, Mucha bastante, información. bastante patología. Profe, yo le quería hacer una consulta. Con el Sí, tema del parcial. sí, Las intervenciones, lo que son casos muy complejos, son bastantes intervenciones y sí. como que no me alcanzan las hojas. Ya voy, Centrate, por ahí sí, por ahí centrate en las intervenciones, por ahí más centra, como tratar de juntar intervenciones. Por ejemplo, no sé, la hidratación se sobreentiende que le va a poner un plan de hidratación parenteral. O sea, tratar no sé por qué, cuál sería el modelo o la teoría que vos elegiste, pero por ejemplo, lo que es la parte de, si elegiste Virginia Henderson, por ejemplo, en la parte de nutrición sería, no sé, adecuar plan de nutricional para tal, ¿sí? Tal situación. Algo así como más cortito, porque si no se les va a ir mucho. No sé si me entendiste. sí, Porque sí, cortito. Bueno, voy a tratar tratar de, de... sí, o tratar de juntar acciones, o que una acción englobe el resto. Profe, sí, con respecto a eso, una consulta. ¿Aproximadamente cuántas intervenciones tenemos que poner? En realidad la idea es que ustedes, esas intervenciones, o sea, por ejemplo, no sé, si está deshidratado, lo ideal es que la intervención de hidratación tiene que estar. Si está desnutrido, lo mismo. Si tiene dolor, o sea, las intervenciones básicas que por lo menos resuelvan la problemática. ¿Me entendieron? O sea, lo mínimo tiene que estar. O sea, en el caso, los dos casos que ustedes tienen, las mínimas intervenciones que aborden el caso tienen que estar. Si tienen problemáticas sociales, bueno, intervención social, aunque sea una sola, tiene que haber. Y después está, depende, por eso es como medio, como que no les puedo guiar mucho en eso, porque en realidad depende de qué modelo, de qué teoría elijan ustedes. Creo que algunos me preguntaron si pueden elegir teorías o modelos, microteorías, lo que ustedes quieran pueden elegir. Y es más, se puede repetir en los dos casos, ¿sí? Pero bueno, en las intervenciones solo tenemos que poner al lado a qué teoría Claro, nosotros, nada más que sí. eso. Sí, sí, pero pueden agrupar a lo que voy. Por ejemplo, no sé, necesidad de nutrición. Bueno, en este paciente ustedes van a hacer, o si necesitan nutrición enteral, por ejemplo, no sé, interconsulta con nutrición y nutrición enteral, administración de nutrición enteral. ¿Sí? Un ejemplo. O esto de la hidratación. Hacer balance de ingresos y egresos, o sea, tratar de englobar las acciones. Porque son muchas, y no es verdad. Por eso les puse como un máximo de 7. Si se pasan de 7 no hay problema, pero lo ideal es que esté todo, ¿sí? Que esté completo. O sea, que ustedes puedan abordar de forma completa a ese paciente. ¿Alguna pregunta más del examen? ¿No? Algunos me estuvieron preguntando por el chat. No sé si a alguien no le respondí, discúlpenme, que estuve con mesa de examen y eso, y por ahí no respondí. Pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras voy compartiendo pantalla.
Sí, los empiezo a corregir. Ahí me preguntaron si se corrigen después de la fecha de entrega. Sí. Después que entreguen, yo los empiezo a corregir. Pero, o sea, por eso el que ya lo subió, que yo les decía que por ahí lo subieron con mucha antelación y por ahí quieren modificar algo, lo que sea, lo pueden bajar. Creo que se puede hacer eso, no sé. Porque como alumna no tengo ni idea, pero lo pueden bajar, modificar y volverlo a subir. ¿Sí? Yo no lo voy a corregir hasta que no cierre la fecha de entrega, que creo que es el 4. Así que si tienen alguna modificación que hacer o algo, alguien que lo subió, tranquilamente lo puede modificar. Bien. Bueno, creo que no preguntaron más nada. Vamos a arrancar con enfoques o diseños. Esperen que voy a hacer las capturas. Bien. Bueno, vamos a arrancar con enfoques o diseños de investigación. Vieron que la clase anterior, alguien está, están poniendo el presente. La clase anterior nosotros habíamos visto todo lo que son los pasos, ¿sí?, del proceso de investigación. Bueno, dentro de esos pasos del proceso de investigación, que eran 10, acuérdense que eso es como medio como el Padre Nuestro, lo van a tener que saber, y yo se lo pregunto en el final también, y en el parcial también va a haber algunas preguntas de estas, es todos los pasos que tienen que cumplir, ¿sí?, una investigación para que sea considerada científica, ¿sí?, y que pueda ser publicada. Entonces, con respecto a esto, a estos pasos, uno de los pasos es ver el enfoque, ¿sí? Lo que vamos a empezar a hacer ahora es desglosar cada uno de esos pasos, ¿sí? De esos 10 pasos, bueno, son clases que vamos a tener sobre cada uno de esos pasos. Y uno de esos pasos es ver el tipo de estudio, ¿sí?, y determinar ese enfoque o ese diseño, ya sea tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Está? Que algo más o menos estuvimos viendo, pero bueno, la idea ahora es profundizar un poquito más. Con respecto a esto, seguramente que con Facundo vieron todo este enfoque cuantitativo, ¿sí? Pero vamos a hacer como mayor hincapié, mayor desarrollo después en cada uno de los razonamientos y cómo es ese razonamiento, ¿sí?, de positivismo lógico, lo vamos a ver en investigación 2. Así que ahora más que nada es ver los enfoques y la diferencia de tipo de estudios, ¿sí?, entre los dos enfoques. ¿Para qué le sirve esto al investigador? Esto le sirve para poder orientar, ¿sí?, en cómo va a obtener esos resultados y cómo lo va a medir. Nosotros siempre vamos a tener que definir este enfoque, ¿sí? Generalmente los estudios cuantitativos sí son para las ciencias más duras, y lo que yo les decía siempre en las clases anteriores es que enfermería, al tener una visión holística, ¿sí?, integrativa, muchas veces tenemos diseños mixtos, ¿sí?, donde tenemos parte cuantitativa y parte cualitativa. Por ahí hacemos la recogida de datos de forma cuantitativa, hacemos dos instrumentos, ¿sí?, uno cualitativo y uno cuantitativo, ¿sí? Entonces, eso se considera mixto. ¿Está? Bien, entonces, con respecto a los diseños, ustedes lo pueden ver de dos maneras. Esto va a ir acompañado de los capítulos que yo ya se los puse del libro, más un artículo, ¿sí?, que también tienen subido en la plataforma. Lo pueden ver como diseños de investigación o lo pueden ver como enfoque de investigación, ¿sí? Entonces, de las dos maneras es válido, diseño o enfoque. Bien, por ahí yo les puse todo en el Power y diseños, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este diseño cuantitativo? Generalmente los tipos de estudio que están dentro de esta mirada cuantitativa, ¿sí?, tienen generalmente un razonamiento, ¿sí?, más positivista, ¿sí?, viene del positivismo lógico. Generalmente tienen un razonamiento más lógico, ¿sí?, viene del área de las matemáticas y demás, y tiene leyes, ¿sí?, por eso la matemática, la física, la naturaleza, la biología, ¿sí?, generalmente viene de este tipo de razonamiento. ¿Qué es lo que mantiene este enfoque? ¿Sí? Acá tenemos una realidad absoluta, ¿sí? Toda realidad se puede medir.
Entonces, generalmente lo que nosotros tratamos de hacer a través de estos tipos de estudio e investigación es tratar de medir, cuidadosamente obviamente, pero medir y tratar de validar lo que nosotros estamos proponiendo. Por ahí tenemos una pregunta de investigación X, ¿sí? O suponemos algo a través de una hipótesis y después lo que tenemos que hacer es probarlo, ¿sí? ¿A través de qué? De información, ¿sí? Que yo voy a obtener a través de una medición. ¿En qué se basan estas mediciones y demás? ¿Y qué es lo que yo tengo que tener definido? Son las variables. Algo muy importante, que esto es pregunta de examen también, es los diseños o enfoques cuantitativos tienen variables, ¿sí? Y se definen esas variables, se categorizan esas variables, se describen esas variables, todo depende de qué tipo de estudio, obviamente, pero están bien definidas, ¿sí? Y a veces puede ser la causa-efecto, se pueden relacionar, o sea, depende después del tipo de estudio, cómo relaciona esas variables. Pero siempre voy a tener variables. En el cualitativo no voy a tener variables. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, algo de esto estamos viendo en epidemiología también. Sí, por eso les decía que seguramente que Facundo a esto, ¿sí? Seguramente que algo les ha mostrado, porque Facundo lo que hace es trabajar mucho con lo que es la parte epidemiológica, de estudios epidemiológicos que miden mucho variables, ¿sí? Identifican las variables y demás, y también hacen la clasificación de los tipos de estudios. La epidemiología tiene mucha medición, ¿sí? Mucho seguimiento, No mucha... tenemos con Facundo, tenemos con una Ah, chica, no me acuerdo el nombre. perdón, sí, ustedes me dijeron, pero ahora me olvidé el nombre. Pero en epidemio, ¿sí? Si no tienen con Facundo, tienen con la otra profe, seguramente que esto lo van a ver, ¿sí? Bien, entonces, la investigación cuantitativa es un proceso sistemático, riguroso y objetivo, ¿sí? Yo tengo que tener ya definido el objetivo y ya identificadas esas variables. O sea, la diferencia que voy a tener con el cualitativo, que esto por ahí a veces lo pregunto un poco también, ¿qué diferencia tengo con el quali? Que yo en el quanti, yo ya me antecedo, ¿sí? O sea, ya sé cómo lo voy a medir, sé cómo lo voy a estudiar, yo ya armo toda la propuesta. ¿Vieron en los pasos del proceso de investigación que está la propuesta? Bueno, ahí yo ya voy a delimitar qué variables voy a medir, voy a ver los indicadores, voy a ver qué instrumentos voy a utilizar, cuáles van a ser mis objetivos. O sea, me acerco, ¿sí? Y cómo voy a analizar esos resultados. Yo ya sé todo, ¿sí? En el cuantitativo lo que hago es plasmar todo. En el quali no puedo, ¿sí? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque en el quali, ¿sí? Yo no puedo medir, yo no sé qué resultados voy a obtener. Si yo voy a hacer un estudio exploratorio en el quali, ¿sí? No sé con lo que me voy a encontrar. Y en el quanti sí. Yo en el quanti ya definí todo de antemano. Por eso yo siempre digo que a veces hacer investigación cuantitativa es como mucho más fácil porque uno ya tiene, ¿sí? Acceso a esos datos, ya sabe cómo va a medir, o sea, es como más metódico, ¿sí? Y respeta como mucho el proceso de investigación, pero a su vez muy riguroso. Entonces uno puede llegar a controlar esas variables, ¿sí? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Sí? Este enfoque lo voy a utilizar para describir, ¿sí? Puedo hacer estudios descriptivos tranquilamente y medir. Siempre voy a medir, eso ténganlo en claro. Para ver las relaciones entre las variables, para ver la causa-efecto de esas variables, ¿sí? Para medir resultados, o sea, para saber si yo apliqué, por ejemplo, un nuevo protocolo de curación de heridas y ver si realmente estoy teniendo buenos resultados, ¿sí? Entonces ahí voy a hacer una investigación cuantitativa, porque los voy a medir. No puedo yo ver la opinión de la enfermera sobre la curación de heridas, ¿sí? Yo en realidad tengo que medir las heridas como fueron mejorando a lo largo del tiempo. ¿Está? Entonces, la investigación cuantitativa siempre se basa en datos numéricos. Yo obtengo datos numéricos, yo obtengo porcentajes, yo obtengo datos estadísticos. Bien. ¿Cuál es la clasificación? Esta es una gran clasificación de los estudios cuantitativos, ¿sí? Del enfoque cuantitativo. Esta es la macro, ¿sí? Después dentro de cada uno, obviamente vamos a tener otro tipo de estudios, que ustedes seguramente los van a ver en epidemiología.
Pero esta pirámide que ustedes tienen así está de esa manera porque a medida que mayor controlamos esas variables, ¿sí? Mayor control de variables, más experimental es el estudio. ¿Sí? Por eso está en forma de pirámide. ¿Cómo se clasifican los estudios cuantitativos cuando yo les pregunte? La clasificación es en descriptivos, de correlación, cuasi experimental o experimental. Los de correlación o descriptivos pueden ir en no experimentales, ¿sí? También pueden estar dentro de esa clasificación. Esta clasificación así la tienen en la bibliografía, ¿sí? ¿Qué diferencia tengo acá? Dentro de cada una, ¿sí? A menor, ¿sí? La base de todo, que es la descriptiva, tengo menos manipulación de variables. Lo que voy a hacer es la variable la voy a describir. Solamente la describo, ¿sí? ¿La puedo describir midiéndola? Sí, pero describo. Generalmente, en las tesis de grado de ustedes, muchas veces hacemos muchos estudios descriptivos y de correlación, ¿sí? Ya los experimentales requieren una manipulación de variable mucho más grande, donde no tenemos cierto control. Entonces, generalmente no hacemos estudios experimentales, ¿sí? Bien, ¿entendieron lo de la pirámide? Sí. Bien, cuando yo hablo de manipulación de variable, que por ahí lo pueden llegar a escuchar a sus profes de epidemia, manipulación de variable quiere decir control, ¿sí? Cuando yo manipulo esas variables, cuando yo quiero tener mayor control, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero tener control sobre las características, yo quiero medir las características de, vamos a ver, de lo que es quiero medir la rotación, por ejemplo, para prevención de úlceras por decúbito, ¿sí? Entonces quiero ver si realmente están haciendo la rotación, la higiene, o sea, los puntos, yo voy a poner variables, voy a poner rotación de paciente, voy a poner higiene y confort, voy a poner curación de herida, voy a poner medios físicos, ¿sí? Para, no me sale ahora la palabra, para mejorar, ¿sí? Lo que es la circulación, masajes y demás. Bueno, eso es lo que yo voy a medir, ¿sí? Cuanto mayor control tengo de eso y mayor control tengo de la población que voy a incluir en mi estudio, más experimental va a ser mi investigación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tengo tanto control? Me puede pasar que no todas las personas puedan entrar en el estudio, ¿sí? Por ejemplo, hay investigaciones, ¿vieron de los fármacos? ¿Sí? Cuando una empresa, ¿sí? O una droguería saca un fármaco, ¿sí? Un laboratorio, perdón, lo que hace es establecer protocolos de actuación, ¿sí? Los protocolos son estudios, ¿sí? Son estudios experimentales, obviamente, donde dentro de esa investigación van a entrar, cuando yo les decía esto de criterios de selección de la muestra, va a entrar una cierta muestra, por ejemplo, de pacientes hipertensivos, ¿sí? Esos pacientes hipertensivos tienen que tener ciertas características, como por ejemplo, ser menor de 70 años y mayor de 50, no tener obesidad, no tener ninguna otra comorbilidad asociada, no tener insuficiencia renal, o sea, son todos esos factores que yo voy a poner, ¿sí? Y todas las personas que me entren dentro de ese estudio, ¿sí? Son las que yo voy a analizar. ¿Está? Y voy a medir características y les voy a dar la medicación. Entonces, y le hago un seguimiento a largo plazo. Esos son estudios experimentales. ¿Por qué? Porque yo controlo todo. Trato de controlar lo más posible. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Porque es la diferencia de la pirámide, más que nada. Bien. Con respecto, entonces, vamos con la base de la pirámide, ¿sí? La investigación descriptiva que les decía recién. Acá lo que nosotros hacemos es tratar de identificar variables que vamos a medir, ¿sí? Siempre medimos, en el Quanti medimos. Eso es como para que se les quede así, en la frente. Siempre medimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que para qué nos va a servir? Por ejemplo, nos puede llegar a servir para observar, ¿sí? Alguna característica. Por ejemplo, ahora las chicas que están en taller final de grado están haciendo sobre neurodesarrollo y sobre cuidados de enfermería basados en el neurodesarrollo, ¿sí? Uno tomó dolor y la otra tomó cuidados posturales.
Entonces, es una investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque ellas lo que van a hacer es, van a observar y van a hacer una encuesta hacia el personal para ver qué conocimientos tienen, ¿sí? Pero no deja de ser una investigación descriptiva, porque ellas lo que van a hacer es, van a medir variables, ya estamos en proceso de identificar esas variables igual todavía, pero lo que van a hacer es describir, ¿sí? Ellas no van a relacionar, ¿sí? Si ellas relacionaran el conocimiento del personal de enfermería con los cuidados que brindan, ahí ya estamos hablando de un estudio de correlación, ¿sí? Yo relaciono dos variables, a ver cómo influye. Pero ellas lo que van a hacer es describir, ¿sí? Describir y brindar información sobre los cuidados posturales que están y que afectan al neurodesarrollo, y a su vez, ¿sí? Qué conocimientos tienen los profesionales de enfermería sobre los cuidados posturales, ¿sí? Que pueden afectar o no al del neurodesarrollo. Entonces, eso es una investigación descriptiva. Yo describo conceptos, ¿sí? En este caso, la descripción de los conceptos va a ser neurodesarrollo, cuidados posturales y demás, ¿sí? Identifico y describo. Esa es la diferencia de la investigación descriptiva. Por más que mida, porque yo los resultados que voy a obtener, ¿sí? Los voy a plasmar en números. Por ejemplo, 5 bebés tenían correcto cuidado postural, 4 no lo tuvieron, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ahí presento número igual, pero describo. Es descriptivo. ¿Me entienden más o menos? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, y dentro de esta investigación descriptiva, ¿sí? Que es la clasificación en realidad, ustedes van a encontrar los estudios observacionales, ¿sí? Que yo observo y describo, como van a hacer las chicas, ¿sí? Voy a observar variables y les voy a describir. Estudios de serie de casos, que seguramente eso lo van a ver con Epidemio, y estudios de corte transversal, ¿sí? Y cualquier otro estudio no experimental. Los de corte transversal, eso depende del tiempo, ¿sí? Hay otra característica y clasificación que ustedes van a tener con los tipos de estudio que tienen que ver con el corte donde yo hago para la investigación, ¿sí? De corte transversal quiere decir que yo lo hago en un momento de tiempo determinado. Por ejemplo, ustedes cuando hagan su tesis, y las chicas que la están haciendo en este momento, lo van a medir, por ejemplo, en el mes de noviembre, ¿sí? Entonces, su estudio abarca tanta cantidad de meses. Eso es de corte transversal. Ahora, es longitudinal, por ejemplo, ¿sí? Yo que arranqué el doctorado ahora en este momento, la idea es hacer una investigación a largo plazo. Entonces, ver qué impacto tiene el cuidado de enfermería en esos niños a largo plazo, ¿sí? Entonces, ahí tengo que hacer un seguimiento. Eso es longitudinal, ¿sí? Yo lo mido ahora y lo mido dentro de 2 años, ¿sí? Entonces, esos son estudios longitudinales y no son descriptivos, ¿sí? Generalmente, ¿por qué? Porque requieren de una manipulación de variable un poco mayor. Bien. ¿Me siguen? Vamos por la pirámide, ¿sí? En la base de la pirámide, la descriptiva. Después seguimos con los de correlación. Y acá son estudios también no experimentales, pueden ser observacionales, pero acá dentro de estos, de los de investigación de correlación, van a entrar los analíticos, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es análisis de esas variables. Esto seguramente que lo vieron en Epidemia, porque hace mucho análisis de variables y correlación, ¿sí? Para ver la causa-efecto. Pero acá lo que voy a ver es eso, ¿sí? Puedo hacer de corte transversal también, tomar una corte y relacionar variables, pero siempre lo que voy a hacer, no solamente voy a describir la variable, sino que la voy a relacionar. ¿Para qué me va a servir esa relación? Para ver si esto de causa-efecto, ¿sí? Para ver si tiene relación, por ejemplo, el conocimiento con ese cuidado brindado, o cómo impacta, ¿sí? Cuando yo quiero hacer análisis específico, si yo quiero medir impacto de un cuidado, por ejemplo, ahí seguramente me va a convenir hacer un estudio de correlación. Yo, por ejemplo, eso lo hacemos mucho en educación también, en epidemias se hace mucho, en educación también, cuando nosotros queremos medir impacto, ¿sí? Hicimos una capacitación, ¿sí? Sobre un tema específico y después medimos, ¿sí? Cómo impactó esa capacitación. Y definimos variables y cruzamos variables. Pero bueno, por eso les digo, la investigación de correlación tiene que ver con la relación que establecemos entre las variables.
Bien. ¿Me entendieron esa parte? Sí, profe. Profe. Bien. Sí, sí. Sí, se entendió. Bien. Después cuando lo lean, por ahí va a ser como mucho más fácil para comprender. Después tenemos la investigación cuasi experimental. Y acá, esta parte, ¿sí? Es muy parecida, ¿sí? A la investigación experimental. Pero ¿qué sucede? Acá en esta investigación puede pasar que yo lo que tengo es tratar de tener siempre, ¿sí? Mucha control, ¿sí? De esas variables, mucha determinación de esa muestra que voy a elegir. Esto que yo les decía, voy a administrar una medicación en tales personas, ¿sí? Con ciertas características. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Puede pasar, ¿sí? Que, por ejemplo, un tipo de estudio no cuasi experimental son los ensayos clínicos no aleatorizados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son tipos de estudios donde yo hago ensayo clínico, ¿sí? Porque quiero administrar una vacuna, una medicación, lo que sea, o un cuidado, pero el muestreo no es aleatorio. O sea, no es que yo aleatoriamente tomé de la población de Junín, ¿sí? Del barrio tanto y del barrio tanto, representantes con ciertas características, sino que lo que hago es manipular la muestra. ¿Sí? Lo que vimos el otro día en uno de los pasos que era el muestreo, esto de seleccionar la muestra. Por ahí me va a pasar que no tenga la cantidad suficiente de muestra, ¿sí? O que haya elegido mal la muestra, ¿sí? Que no tengan características, que ingresen en el estudio, pero yo los ingreso igual porque si no se me cae el estudio. O puede ser que no le ponga tantos criterios de selección en la muestra. Entonces, esa muestra no es aleatoria. Por eso son ensayos clínicos no aleatorizados, ¿sí? Y son investigaciones cuasi experimentales. Yo no manipulo todo, ¿sí? Yo no tengo el control 100% de todo. Puede haber alguna de las variables, ¿sí? Que puede llegar a generarme algún tipo de resultado, ¿sí? Que no sea el deseado, o generalmente un resultado que me genere, ¿sí? Alguna problemática en la medición de esos resultados, ¿sí? Y esto es lo que hablábamos la otra vez de los sesgos. Acá entra mucho lo que es el sesgo de selección de muestra, ¿sí? Yo puedo llegar a tener un error en la selección de la muestra y eso me va a hacer que esa investigación, en vez de ser experimental, sea cuasi experimental. ¿Me entendieron? ¿Puede ser error o puede ser omisión? Cualquiera de los dos, ¿sí? Puede ser un error o puede ser una omisión. Ok, ok. Bien. Y la investigación experimental, ya acá tengo todo bajo control, ¿sí? Y esto ustedes lo van a encontrar después cuando hagamos búsqueda bibliográfica, son los ensayos clínicos aleatorizados, donde yo tengo control de todo, ¿sí? Puede ser ensayos epidemiológicos, analíticos, ¿sí? Generalmente yo tengo mucha manipulación, mucho control de esa variable. La muestra, ¿sí? Va a ser seleccionada, como yo les decía recién, estos protocolos que se aplican, que generalmente son todo un equipo. Cuando se aplica una droga, por ejemplo, y se investiga una droga, siempre se pone un grupo control, ¿sí? Y un grupo, o sea, un grupo que se le da la medicación y otro grupo que no, o se puede hacer así, de esa manera, o directamente se le da la medicación a toda la población y se hace un seguimiento, ¿sí? Generalmente son equipos médicos que hacen todo el control, a veces puede participar también enfermería, pero sí es bien experimental. Yo lo que voy haciendo es que voy midiendo las variables a lo largo del tiempo, son longitudinales a veces, ¿sí? O de corte transversal, pero la mayoría son longitudinales. Y acá yo tengo muy estricto quién ingrese y quién no, ¿sí? En la investigación. Por eso son bien ensayos clínicos aleatorizados. Si bien la selección de la muestra es aleatoria, o sea que todo el mundo con esas características podría entrar, ¿sí? No es que yo seleccioné a Pepito porque es mi amigo, ¿sí? Sino que cualquiera puede entrar, pero tiene que tener ciertas características. Eso es experimental. Si yo controlo todo. Y los resultados lo mismo. ¿Sí? Los resultados generalmente yo muestro qué resultado tengo. ¿Sí? En los ensayos clínicos, esto que les decía, grupo control y grupo experimental. ¿Sí? Generalmente hay uno que sigo con la medicación que estaba de base y hay otro que le pongo la medicación nueva.
y voy comparando las variables, ¿sí? Voy midiendo esas variables a lo largo del tiempo. Se hace mucho con lo que es medicación, con lo que es vacunas, ¿sí? Generalmente siempre se empiezan en animales y después se siguen personas, obviamente. ¿Me entendieron la investigación experimental? Bien. Algunos Sí, profe. términos de investigación cuantitativa que usamos mucho es lo que es investigación básica, ¿sí? Investigación aplicada, rigor en la investigación y control en la investigación. O sea, para las personas que son muy controladoras, les sirve mucho la investigación cuantitativa, porque en realidad nosotros en lo que es investigación cuantitativa siempre se tiene mucho rigor y mucho control, ¿sí? Y investigación básica y aplicada, esto es lo que vimos la primera clase, creo, que esto es la clasificación de las investigaciones, ¿sí? Investigación básica es aquella investigación que me produce conocimiento, pero que yo no lo llevo al campo práctico, ¿sí? Y la investigación aplicada es cuando yo ya obtengo el dato, ¿sí? Pero lo llevo al campo práctico y lo mido, ¿está? La investigación cuantitativa puede ser de las dos formas. Puede ser que me genere dato, ¿sí? Y no lo llevo al campo práctico, y la investigación aplicada es cuando ya yo lo llevo al campo práctico. Por ejemplo, estas investigaciones de laboratorio, ¿sí? Por ahí se descubren ciertas beneficencias de algún fármaco, pero no lo llevé a la práctica, ¿sí? Entonces ahí es investigación básica. En nuestro país tenemos mucha investigación básica y poca investigación aplicada, ¿sí? Porque la investigación aplicada uno tiene que ir al campo práctico y eso lleva mucho recurso económico. Entonces, si no están financiados por organismos externos o ONG externas de investigación, a veces es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces se hace mucha investigación básica. Bien. Acá me había olvidado que les había puesto esto. La investigación básica, bueno, es la que ya vimos, ¿sí? Investigación del laboratorio. Se trata de buscar conocimiento, ¿sí? Y podemos tener investigación básica en salud, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, el laboratorio que es el SEMA, ¿SEMA es? No me sale el nombre. El laboratorio que está en Junín, ¿sí? De genética, hace mucha investigación básica, ¿sí? De hecho, ahora están haciendo una investigación básica en salud, trabajando, que están con el CONICET, sobre todo lo que es cáncer tiroideo, ¿sí? Entonces, están haciendo investigación básica. Hay muchos becarios. Bien, y la práctica es para resolver la práctica. Acá es para probar teorías, ¿sí? O validar la utilidad en la práctica. Por eso esto que les decías. Si yo aplico un medicamento, ¿sí? Tengo que tener un grupo control y un grupo, ¿sí? Donde yo pueda administrar el experimental. Y eso requiere mucha movilidad, mucho dinero, mucho recurso, ¿sí? Entonces, esa es la investigación aplicada. Bien. Rigor en la investigación cuantitativa, este concepto se refiere a la exactitud del detalle y el orden, ¿sí? Así, a ese punto. Tiene que ser todo muy exacto, muy ordenado y con mucho detalle, ¿sí? Yo tengo que tener bien cuantificadas esas variables. Bien. Y el control de las investigaciones cuantitativas, que acá aparecen los sesgos y los confundidores, todo va a depender del tipo de estudio, ¿sí? Va a tener mayor control un estudio experimental, ¿sí? Que un estudio descriptivo. El estudio descriptivo generalmente no tiene tanto control. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a tener sesgo, puedo llegar a tener confundidores, ¿sí? Estos errores u omisiones que mencionamos recién, o algunos conceptos que por ahí me generan alguna confusión, ¿sí? Entonces a veces lo ponemos como confundidores. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando nosotros hablamos de elementos controlados en una investigación cuantitativa, ¿sí? ¿Qué tengo que controlar? Y acá tengo que controlar muchas cosas, ¿sí? Obviamente que todo esto es cuando nosotros hacemos investigaciones grandes y de un buen seguimiento. Con respecto a las tesis de grado que ustedes van a hacer, las tesinas de grado generalmente sí no tenemos tanto control y tantos elementos para controlar,
Pero sí, por ejemplo, controlamos. Esperen que... Ahí está. Bien, variables externas. Algo que tenemos que tener en cuenta nosotros es cuáles son las variables que pueden llegar a influir o no en el estudio. ¿Sí? Y esto es muy importante porque a veces nosotros tenemos en cuenta qué variable vamos a medir, identificamos esas variables, las describimos y demás, pero no tenemos en cuenta las variables externas que pueden llegar a influir. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, ¿sí? Esto de que decíamos de los cuidados posturales y demás, bueno, pero si yo no tengo los medios o no tengo suficiente cantidad de personal, ¿sí? O de profesionales de enfermería, puede ser que yo esté limitado y esa variable externa yo no la tuve en cuenta, ¿sí? O que no tenga la servocuna, no tenga la incubadora adecuada para poder realizar ese cuidado postural. Entonces, si yo lo tengo en cuenta, lo tengo que poner. Sí, yo lo voy a controlar. Por eso está bueno identificar esas variables externas que pueden entorpecer el resultado del estudio. ¿Sí? A eso se refiere con variables externas. Y no lo que yo voy a medir, ¿sí? De cómo está la postura de ese niño o si se mide o no el dolor, ¿sí? Sino de aquellas características, ¿sí? Que pueden llegar a estar tanto en el lugar o donde sea, que me pueden llegar a influenciar en el resultado después. Bien. Otra de las cosas, selección del entorno de la investigación. O sea, yo siempre tengo que tener control, ¿sí? O saber, por lo menos, dónde voy a llevar a cabo mi investigación. Y si voy a tener, obviamente, ese acceso a los datos. Pero tengo que controlar, ¿sí? Ese lugar. A veces puede ser que sean estudios en comunidades, ¿sí? O a veces puede ser que sean dentro de los servicios. Dentro de los servicios es mucho más fácil para controlarlo, ¿sí? Porque uno ya sabe qué servicio y ya describe el servicio y las características que tiene. Entonces ahí ya seleccionas el entorno, ¿sí? De esa investigación, ya lo describís. Después viene el otro elemento que tenemos que controlar, que es el muestreo, ¿sí? Es seleccionar esos participantes que van a participar en mi investigación, ¿sí? Si van a ser aleatorios o no aleatorios. O sea, si esa selección yo la voy a hacer aleatoria, ¿sí? Que todo el mundo puede participar, y yo selecciono por sorteo, o no aleatorias. Yo elijo a Pepito y a Mengano porque a mí me conviene, ¿sí? O porque es más rico, tiene mayor información y me puede llegar a aportar mayor información en mi investigación, ¿sí? Bien. Asignación de participantes, ¿sí? Esto de si nos hacemos más que nada, este control lo tenemos si hacemos estudios experimentales, si no, no, ¿sí? Acá tenemos que asignar el mismo número de participantes, tanto en el grupo experimental como en el grupo comparación, ¿sí? O el grupo control. Y después, otra de las cosas es desarrollo e implementación de intervenciones del estudio, o sea, cuál es la fidelidad de la intervención, la calidad, ¿sí? Su aplicación, si es homogénea, o sea, ¿qué quiere decir esto? El instrumento que yo elabore de recolección de datos, si es fidedigno o no, si realmente está validado, ¿sí? Si yo lo estoy aplicando correctamente. Por ejemplo, después van a ver que vamos a hacer un estudio de ética, donde ustedes van a ver que hay un montón de cosas que no se aplican, ¿sí? O no se aplica de forma homogénea, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Cómo yo aplico esos instrumentos de recolección de datos. Bien. Y con respecto a los pasos, ¿sí? Que esto es lo que vimos en la clase pasada, los 10 pasos, ¿cómo son los 10 pasos en un enfoque cuantitativo? ¿Sí? Y acá tienen como una descripción muy básica, ¿sí? Pero para que entiendan cómo se cumple cada uno de los pasos del proceso de investigación dentro de lo que es el enfoque cuantitativo. Y acá tenemos lo que es el problema o propósito de investigación, ¿sí? Acá generalmente, cuando nosotros describimos el problema, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, siempre que describimos el problema, siempre vamos a tener en cuenta una variable, ¿sí? O las variables que van a estar interviniendo. Siempre esto va cuando identificamos el problema. Entonces, yo ya sé lo que voy a medir. Ya me lo planteo desde el principio, ¿sí?
El segundo es la revisión de literatura. Acá es todo lo que se conoce sobre el tema, la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Eso es lo mismo para tanto cuanti como quali. El marco del estudio, y acá es un punto que por ahí ustedes no lo vieron en el proceso de investigación, que tiene que ver con el marco teórico, ¿sí? Esto sí lo hacen ustedes en la tesina, y tiene que ver el marco teórico con los conceptos que yo voy a manejar dentro de mi investigación, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo les decía de esta investigación que van a hacer las chicas del neurodesarrollo, ¿sí? Tienen que describir todo, desde lo que es la unidad de terapia intensiva neonatal, lo que son los recién nacidos prematuros, el rol de enfermería en la USIM, lo que es neurodesarrollo, las teorías que hay sobre el neurodesarrollo y a su vez los cuidados, ¿sí? Que favorecen al neurodesarrollo. O sea, todo eso entraría dentro de lo que es el marco del estudio. Bien, el punto 4 serían los objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos yo me pongo dentro de mi investigación? Y acá dentro de los objetivos también pueden haber hipótesis, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver en investigación 2, cómo elaborarlas. Pero más que nada es el objetivo de mi investigación. ¿Qué es lo que yo busco con esa investigación? ¿Qué busco lograr con esa investigación? Y acá entran tanto los objetivos generales como específicos, que eso después lo vamos a ver con más detalle. Y en el punto 5, fíjense que entran lo que son las variables, ¿sí? Ya acá identifico las variables del estudio. ¿Y qué voy a hacer con esas variables? Si las voy a describir, las voy a comparar, ¿qué es lo que voy a hacer? Y el punto 6 es el diseño del estudio, o sea, qué tipo de estudio voy a utilizar. Si va a ser descriptivo, de correlación, cuasi experimental o experimental. Después tienen lo que es la población y la muestra, ¿sí? El punto 7. En este caso, la muestra, ¿sí? Es siempre en los estudios cuantitativos, la mayoría, a no ser que sean descriptivos, siempre tenemos muestra, ¿sí? ¿Por qué tenemos muestra? Porque generalmente son poblaciones muy grandes, ¿sí? Y tenemos que medir. Y hacemos una muestra representativa. Y sacamos con cálculo estadístico, obviamente. Y obviamente ponemos los criterios de inclusión y exclusión, como dijimos siempre. Después tenemos los métodos de medición, cómo voy a medir, ¿sí? Y acá tiene que ver con medir variables. Esas variables, ¿cómo voy a interpretar esas variables? Recogida de datos, ¿sí? ¿Cómo voy a recopilar esos datos? Análisis de los datos, acá más que nada son análisis bien estadísticos y cómo voy a organizar todos esos datos y cómo los voy a presentar. Y por último, la discusión de los resultados. Ustedes van a ver que nosotros, en lo que son los estudios cuantitativos, no hay mucha conclusión, sino es discusión de resultados. Son los resultados de la investigación que lo que hacemos es exponer esos resultados para que otros investigadores podamos establecer como una discusión, ¿sí? Nosotros hacemos como una generalización, pero también ponemos las limitaciones que tuvimos, los sesgos que identificamos, ¿sí? O los errores que fuimos teniendo durante la investigación. Entonces eso queda como discusión de esos resultados, ¿sí? Esos serían todos los pasos del proceso de investigación dentro de lo que es el diseño cuantitativo y la clasificación que vimos de la pirámide. ¿Preguntas hasta acá? Ya sé que no me quieren escuchar más, yo hablo un montón, pero bueno. No, profe, todo bien. Bien. Bueno, esto después lo van a volver, o sea, lo que tiene investigación, que por ahí son todos conceptos que se repiten mucho y que después vamos a volver a retomar y volvemos a retomar. O sea, investigación tiene eso, ¿sí? Tiene mucho concepto que por ahí no suena, no resuena tanto, y después, una vez que lo adquieren, van a ver que vamos y venimos, y es como muy metódico todo. No es como otras materias que uno tiene que reflexionar un poco. En este caso es como muy, me tengo que saber la clasificación de la clasificación, ¿sí? Sí, se relaciona bastante con epidemio, como decían los chicos también. Sí, totalmente. Van a ver que mucho de esto que vimos recién lo van a retomar después en epidemia. Bien, no van a tomar diseño cualitativo. ¿Sí? El enfoque quali es más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ahí como una línea de lo subjetivo, ¿sí? En realidad es más subjetivo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la destreza del investigador.
Yo siempre digo que a mí me cuesta un montón hacer cualitativo, realmente no tengo cabeza para hacer quali, me cuesta un montón. Pero realmente el estudio cualitativo es muy enriquecedor, ¿sí? Y realmente salen muy buenas investigaciones. Pero bueno, uno tiene que saber cómo poder analizar, ¿sí? E interpretar esas categorías. ¿Para qué nos va a servir? ¿Sí? Generalmente este enfoque nosotros lo elegimos cuando queremos describir experiencias, situaciones o darle un significado, ¿sí? Generalmente vamos a tener una base filosófica, ¿sí? Más interpretativa, humanística. Tratamos de comprender ciertos significados y generar interacciones entre esos significados, ¿sí? Y es acá, ¿sí? En los enfoques cualitativos, el que tiene el rol fundamental también es la persona que yo voy a entrevistar, ¿sí? O que voy a observar, o los sujetos que entran dentro de la investigación. Por eso, cuando nosotros hablamos de enfoque cualitativo, no es que tenemos algo metódico, ¿sí? Como en el Quanti, que vamos haciendo pasito a pasito y llegamos hasta el paso 10. Sino en este caso podemos ir hasta el paso 5 y volver al primero, y irnos al 8 y volver al primero. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, para que sea más fácil, si yo quiero estudiar cómo es, no sé, la salud reproductiva, ¿sí? Dentro de una comunidad Quam, ¿sí? O mapuche, bueno, yo tengo que saber cuáles son las percepciones de esas personas, ¿sí? O tengo que ver esa cosmovisión, ¿sí? Sobre lo que es la salud reproductiva. Entonces, voy a ir explorando. Yo no puedo poner variables, porque no tengo ni idea con lo que me voy a encontrar. Yo no sé cómo es. Yo lo que busco es dar a conocer cómo es la cosmovisión con respecto a la salud reproductiva, ¿sí? Desde esa comunidad, ¿sí? Desde esa cultura. Entonces, yo no sé, no me puedo plantear desde un principio, sí, la pregunta, porque es lo que yo quiero buscar y lo que yo quiero investigar, pero no el resto, ¿sí? Yo no puedo determinar variables, sí voy a armar una buena entrevista, ¿sí? Pero primero tengo que saber si voy a tener acceso a los datos, por ahí me lo planteo divino y voy a la comunidad y no me dejan entrar, ¿sí? Entonces ahí, o no quieren hablar. Entonces, en esos casos, ¿sí? No tengo acceso a los datos, directamente se me cae la investigación. Por eso es importante esto del estudio cualitativo, es como una caja de sorpresas siempre. Uno va explorando y va obteniendo resultados a medida que va haciendo la investigación. A medida que voy haciendo la investigación, voy obteniendo esos resultados. En el Quanti no. En el Quanti hago un corte. O sea, yo sé que tal día voy a entrevistar a tal persona, tal día voy a hacer la observación de tal cosa, tal día voy a aplicar un cuestionario, ¿sí? Ya lo tengo todo organizadito en el cronograma. En el quali, no. Por ahí tal día puse la entrevista, pero esa persona no podía ese día, tuve que cambiar la entrevista. O no me alcanzó con un solo día. Tengo que ser 2 días. ¿Por qué? Porque justo la entrevista se alargó o salieron otras temáticas que me pueden servir para mi investigación. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Sí, profe. Bien. Con respecto a algo importante, ¿sí? De los entornos donde realizamos estas investigaciones. En los anteriores es mucho más fácil, si en el cuantitativo, definir dónde voy a hacer la investigación. En el cualitativo, ¿sí? Muchas veces tengo que tener en cuenta dónde obviamente la voy a realizar, pero también al describir el entorno donde voy a hacer esa investigación, todo va a depender de los participantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber y estudiar el relato de experiencias de personas que estuvieron en una terapia intensiva, ¿sí? En una internación de terapia intensiva, yo no voy a citar a esas personas a hacerle una entrevista en la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en realidad seguramente pobre va a revivir un montón de vivencias que no quiere, ¿sí? O lo voy a citar y no va a querer ir. Entonces tengo que buscar otros entornos. ¿Está? Entonces, muchas veces esos entornos que uno elige, que no los podemos manipular nosotros. Por eso son estudios que no podemos manipular, ¿sí? No podemos controlar todo. Y a veces directamente vamos a su casa,
¿sí? Hacer la entrevista o bien, o sea, uno busca un lugar intermedio, ¿sí? Generalmente son estudios bien humanísticos, son estudios que describen experiencias, o sea, yo quiero mostrar algo, ¿sí? De la parte social, de la parte humanística, de la parte psicológica. Por eso es importante esto en enfermería, ¿por qué? Porque nosotros tenemos como una visión integral. Entonces, están buenos que salgan tipos de estudios de esta manera. Bien, ¿qué tipos de estudio tenemos? Y acá tenemos la clasificación, ¿sí? Acá no tenemos ninguna pirámide, como en el cuantitativo, sino acá lo que vamos a tener es tipos de estudio, ¿sí? Los tipos de estudio dentro del enfoque cualitativo, los que más utilizamos, ¿sí? Son teoría fundamentada, estudio fenomenológico, estudio etnográfico y estudio, ¿sí? Exploratorio descriptivo. ¿Está? Esa es la gran clasificación de los tipos de estudio cualitativos. Cuando nosotros hablamos de investigación fenomenológica, y esto ustedes lo tienen en la bibliografía, está en el libro bien explicado, acá generalmente es cuando describimos, ¿sí? Una experiencia vivida. Es un fenómeno. Por ejemplo, esto que yo les decía, la experiencia de las personas que estuvieron internadas en terapia intensiva. Bueno, es un fenómeno. ¿Está? Y a su vez tienen una clasificación. Tenemos fenomenología descriptiva o fenomenología interpretativa o hermenéutica. ¿Qué diferencia tiene cada uno? Es el tipo de análisis, ¿sí? Por ejemplo, en la descriptiva yo describo las experiencias, ¿sí? Por ejemplo, esa persona que yo estoy entrevistando de cómo fue su experiencia en una terapia intensiva, bueno, describo lo que me dice esa persona y voy interpretando yo como investigador, ¿sí? En la interpretativa, perdón, no intervengo, ¿sí? Yo como investigador. Y en la interpretativa sí, ¿sí? Acá me describe esa persona el fenómeno, o sea, cómo fue su experiencia en la terapia intensiva, pero yo me echo palabras mías de cómo lo interpreto yo, ¿sí? Por eso esa es la gran diferencia entre la fenomenología descriptiva y la interpretativa, ¿sí? Más que nada es en la redacción y en la presentación de esos resultados, ¿sí? En una es la descripción, como me lo dice la persona, de cómo lo vivió, y en la otra ya la narración tiene que ver con una interpretación del investigador. Y acá entra la parte de la subjetividad del investigador, ¿sí? Por eso es muy importante el manejo de esa información y lo que es la narración, con qué intención estoy narrando, ¿sí? Porque si no puedo desvirtuar totalmente o mostrar totalmente algo diferente, ¿sí? Y la hermenéutica tiene que ver con el análisis textual, ¿sí? De la experiencia. Y acá no narro directamente, pongo tal cual me lo dice la persona, ¿sí? Hasta con las palabras que me lo dice la persona. Sí, eso es investigación fenomenológica hermenéutica. O sea, pongo frases tal cual, ¿sí? Todo tal cual. Más o menos me entendieron esto, ¿sí? Lo que es la investigación fenomenológica. Sí, profe. Bien. Por eso es bastante compleja de hacer. Esto hace, la investigación fenomenológica, hay enfermeras que lo han hecho, ¿sí? Está bueno porque a veces uno no llega a conocer cuál es la experiencia o cómo fue la experiencia, ¿sí? Se usa mucho para calidad de atención también, pero lo que tiene es esto, ¿sí? De la interpretación, más que nada la fenomenología interpretativa. Por ahí yo interpreto algo que no es, ¿sí? Por eso entra mucho la subjetividad del investigador en este caso. Y hay que tener mucho cuidado para no cambiar, digamos, el resultado de la investigación. Bien. La otra investigación, el otro tipo de estudio, ¿sí? Es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, acá lo que nosotros tenemos generalmente son, se desprende mucho de lo que es la parte de la sociología, también tiene una descripción narrativa, ¿sí?
y tiene que ver cómo las personas, o sea, se relacionan entre sí, qué es lo que, por ejemplo, son estudios, a ver que si les pongo algún ejemplo como para que sea más fácil. Una teoría fundamentada, por ejemplo, puede llegar a ser que yo quiera ver cómo los alumnos de tercer año, ¿sí? Conciben la carrera de enfermería, ¿sí? Los que están finalizando el año, bueno, ¿qué es lo que ellos interpretan en la carrera? ¿Qué objetivo tienen con la carrera? ¿Qué es lo que, ¿sí? Si realmente se sienten acordes o no? Y cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Eso sería una teoría fundamentada. Yo lo que busco es observar, ¿sí? Cómo se relacionan las interacciones humanas y a su vez los pensamientos que ellos tienen, ¿sí? Y las creencias que ellos tienen. Por eso es una descripción narrativa. Puede ser también considerado como teoría fundamentada una teoría propiamente dicha y que yo tome una parte de esa teoría y la amplíe, ¿sí? Eso también se puede considerar como una teoría fundamentada, ¿sí? Pero lo que más se utiliza como teoría fundamentada es la interacción simbólica. O sea, es la interacción entre personas, por eso es muy de la sociología. Por ejemplo, cuando son, no sé, movimientos sociales o hubo un estudio muy significativo sobre, por ejemplo, sí, estos movimientos sociales o de reclamo, ¿sí? Cuando hay marchas de reclamo y demás, bueno, cómo es la interacción dentro de esas marchas, simbólicamente, ¿sí? ¿Qué representa? Se hace todo como una descripción muy narrativa. Por eso es muy de la sociología, ¿sí? O de las comunidades adolescentes, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estaba la cultura de los flogger y todo eso? No sé si ustedes son de esa época Sí, sí. o lo vieron alguna vez. Bueno, cuando No, estaban yo sí. bueno, se consideraban como tribus urbanas, ¿sí? Y tenían ciertos, Claro. como ciertas características para vestirse, para interaccionar entre ellos, tenían ciertas creencias, así, o sea, cada grupo se definía muy claramente. Bueno, en base a eso hay una investigación, ¿sí? Que se desarrolló sobre tribus urbanas, sociológica, obviamente, que los impulsaba a hacer a los adolescentes de dividirse o de ese sentido de pertenencia, ¿sí? Y siempre todo descriptivo y narrativo, ¿está? Y eso es una teoría fundamentada, ¿sí? Ese tipo de investigación es teoría fundamentada. Yo quiero conocer cómo cómo el adolescente se identificaba con ciertas tribus, ¿sí? Cómo interaccionaban entre ellos. A eso se refiere con teoría fundamentada. Es muy complejo, ¿sí? Generalmente nosotros no hacemos teoría fundamentada, ¿sí? A veces hacemos microteoría. Pero bueno, esto puede ser, por ejemplo, grupos de autoayuda, grupos de padres que perdieron a sus niños, grupos de pacientes que tienen cáncer, ¿sí? Entonces tenemos esos talleres y demás. Puede surgir una teoría fundamentada, ¿sí? De ahí. Por eso depende qué tipo de problemática yo quiera mostrar. ¿Me entendieron a lo que se refiere teoría fundamentada? Sí, profe. Bien, porque después cuando lo vean en la bibliografía, por ahí hay cosas, ¿sí? Que son más específicas y no la van a entender. Bien, y después tenemos la investigación etnográfica, que esto creo que algo hablamos ya, pero lo que nosotros vemos en la investigación etnográfica es aquella investigación donde yo tengo en cuenta la parte cultural, ¿sí? Dentro de ellas, la madre de la interculturalidad en enfermería y que hizo ¿sí? Enfermería es Leninger, ¿sí? Leninger aplicaba lo que era la enfermería, ¿sí? Etnocultural, ¿sí? O etnográfica, etnoenfermería lo llamo. Bien, acá lo que hago es, hay dos tipos de abordajes, ¿sí? O de etnografías, dos clasificaciones. ¿Vieron como los estudios fenomenológicos? Bueno, pero también tenemos, en esta tenemos clasificación. Tenemos la etnografía descriptiva y la etnografía crítica, ¿sí? Esa es la gran clasificación. ¿Qué diferencia tenemos entre la descriptiva y la crítica? Que en una describo, ¿sí? Como pasa en la fenomenológica lo mismo, en una describo la cultura,
¿sí? Y las conductas de la cultura, los hábitos, las costumbres, todo lo que tenga esa cultura. Y en el otro, ¿sí? En la etnografía crítica, lo que hago es no solamente describir, sino que lo que voy a tratar es de intervenir como investigador, ¿sí? Y tratar de generar una intervención y una modificación. Yo siempre cuento un estudio de investigación que hizo UNICEF con la OMS y en Brasil, es un libro muy antiguo, no sé si se los conté a ustedes, pero bueno, si no me dicen que sí. Es un estudio sobre, se llamaba, es un libro de un antropólogo, ¿sí? Muy viejo ya de esto, sobre una comunidad en Brasil, ¿sí? Donde la mortalidad infantil era muy alta. Y no se sabía por qué era tan alta la mortalidad infantil. Estaba tan naturalizada la mortalidad infantil que los propios niños, ¿sí? De esa comunidad lo que hacían eran enterrar, ¿sí? Ellos, o sea, el entierro y todo lo que era la ceremonia del entierro, lo llevaban a cabo los niños más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Para que ellos se fueran acostumbrando que la muerte, ¿sí? De los niños era algo normal. Entonces estaba muy naturalizado eso. Por eso se llamaba Niños Ángeles en un momento, o sea, es un libro muy largo, no me acuerdo el nombre ahora, pero es muy interesante. ¿Qué es lo que se estudió en este caso? Se metieron, ¿sí? Se hizo un estudio etnográfico crítico. Se metieron en la comunidad y lo que se dieron cuenta, ¿sí? Es que en realidad había mucha mortalidad infantil porque no había tanta desnutrición. Lo que había era diarrea, ¿sí? Los niños tenían diarreas agudas y fallecían. ¿Por qué sucedía esto? Porque no tenían lactancia materna. La lactancia estaba mal vista. Porque la lactancia estaba considerada para la mujer pobre, ¿sí? O la mujer que no tenía un marido que pueda sustentar económicamente a la familia. Entonces, no lactaban, no estaba instaurada la lactancia materna y los que no podían comprar leche de fórmula le daban como un preparado de maicena y agua o otras, no me acuerdo bien ahora el preparado cómo era, le daban eso y eso producía una diarrea aguda y los niños morían, ¿sí? Los lactantes. Entonces, ¿qué es lo que hizo UNICEF con la OMS y obviamente la parte política de esa comunidad? Fue intervenir y hacer campañas para fomentar la lactancia materna, ¿sí? Ahí el que proveía el alimento y la leche era el padre, ¿sí? El hombre. La mujer no podía lactar, si no era mujer sola, si no era madre sola, ¿sí? No sé si alguna vez se los había contado esto. ¿Se lo había contado ya? No. No. Bien, bueno, eso es etnografía crítica, ¿sí? Yo lo que hago es modificar, de hecho después, obviamente, que se hizo un seguimiento de estos casos y disminuyó muchísimo la mortalidad infantil y, o sea, se fomentó mucho, se trabajó muchos años, ¿sí? 50 años por lo menos, sobre la lactancia materna para poder generar ese cambio. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Generalmente la etnografía crítica tiene que ver con esto. Cuando yo tengo que modificar algo, ¿sí? No quiero modificar esa cultura, pero yo detecto una problemática, como por ejemplo la mortalidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una alta morbimortalidad por algo que no se está haciendo correctamente, ¿sí? Ahí sí hago etnografía crítica. No modifico la cultura, pero sí genero una pequeña intervención, ¿sí? Y observo por qué es lo que está pasando, ¿sí? Cuáles son esas creencias limitantes a veces, ¿sí? O esas creencias que hacen que se incremente esa morbilidad. ¿Está? Bien, y la etnografía descriptiva en realidad tiene dos abordajes, un abordaje émico y un abordaje ético, ¿sí? En el émico generalmente se estudian las conductas desde dentro, ¿sí? Y en el ético contemplo desde afuera. O sea, lo que hago es describir la cultura, que de hecho este estudio que yo les menciono tuvo los dos abordajes, etnografía descriptiva y crítica, donde había observadores que observaban desde afuera, ¿sí? Y el émico quiere decir que yo observo desde adentro. Yo me meto en la cultura y observo desde adentro, ¿sí? Por ejemplo, hubo un grupo, ¿sí? De profesores y de alumnos, que de hecho una de las alumnas hizo su tesis, que se introdujeron en la comunidad Wichi en Salta, ¿sí?
y detectaron, sí, ciertas variables y obviamente midieron un poco, pero lo hicieron más cuanti, pero ellos hicieron un abordaje émico, ¿sí? De hecho, esta alumna hizo un abordaje émico sobre cómo era la concepción, ¿sí?, del proceso de salud de enfermedad de esa comunidad. Y en realidad ellos tenían mucha limitación, ¿sí?, en el acceso, obviamente, al agua potable y a los recursos y demás, y también a la unidad sanitaria, ¿sí? Ellos en realidad no consideraban ir a un CAPS, ¿sí?, que estaba muy cerca, porque había habido muchas problemáticas, ¿sí?, de violencia, y ellos no se sentían, ¿sí?, como para poder ingresar e ir a ese sistema sanitario, ¿sí? Entonces la mortalidad era muy alta, contraían muchas enfermedades y demás. Y bueno, se trabajó obviamente y se conoció cómo era desde adentro. Y se hizo un estudio descriptivo, ¿sí? No se intervino porque en realidad desde las políticas no se pudo intervenir, pero sí se hizo una etnografía descriptiva, ¿sí? Por eso es re interesante lo que es los estudios etnográficos. Bien. Y después tenemos la investigación exploratoria descriptiva. Este tipo de investigación, ¿sí?, acá es la que yo les decía anteriormente, nosotros podemos llegar a tener, describimos un fenómeno, describimos, ¿sí?, alguna situación, y lo que tratamos de hacer es proporcionar información, ¿sí?, para resolver problemáticas. Por ejemplo, la descripción del impacto social de una X enfermedad en una comunidad, ¿sí? Lo que tratamos de hacer, por eso se llama exploratoria descriptiva, es esto. No sé con lo que me voy a encontrar, voy explorando a medida que voy haciendo la investigación y voy describiendo. Y aporto información teórica, ¿sí? A eso se refiere con explorativa descriptiva, ¿sí? Voy explorando porque desconozco, pero realmente, ¿sí?, exploro y describo. Por ejemplo, una de las chicas iba a hacer una investigación, pero al final después no la quiso hacer, pero iba a hacer una investigación sobre madres con consumo problemático y niños que ingresan en leucemia, ¿sí? Realmente hay mucha cantidad, si ustedes creo que salió una noticia de una ONG hace muy poquito, sobre las provincias más afectadas, que son Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿sí? Tenemos mucha madre con consumo problemático, los niños dan cocaína en orina, ¿sí?, o otras sustancias. Entonces, si ella iba a hacer la investigación, iba a hacer una investigación exploratoria descriptiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba a explorar por qué sucede esto, ¿está? Y iba a describir la problemática. Eso es lo que iba a hacer. Iba a brindar una información teórica, ¿sí? Pero en realidad cambiar esa realidad no la va a poder cambiar porque se va a encontrar con de todo, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí, Hasta acá, la clasificación. sí, Bien, profe. esa es la clasificación de los tipos de estudio de enfoques cualitativos, ¿sí? Algo que tenemos que saber de los estudios cualitativos es cómo es el muestreo, ¿sí? Y acá, esto es muy importante, que después lo vamos a retomar cuando veamos muestreo, es cómo se selecciona la muestra en el cualitativo. Vieron que en el cuanti trato de controlar todo, soy recontrolador y manipulador. Bueno, en el quali no, ¿sí? En el quali, por ejemplo, si yo voy a una comunidad, por ejemplo, esto que yo les decía de la comunidad Wichi, donde fueron las profesoras y las alumnas, había informantes claves, ¿sí? Ellas podían hablar con ciertos informantes claves, que designaba el cacique. O sea, ellas no podían ir a entrevistar a cualquiera, ¿sí?, de la comunidad. Entonces, ahí tenían informantes clave. Esto que yo les decía del estudio sociológico de las tribus urbanas. Bueno, también se tomaron informantes claves, representantes, ¿sí?, de esas tribus urbanas, que comentaban y describían cómo era, ¿sí?, y sus creencias, por qué se vestían de esa manera, y ¿sí?, cómo era su sentido de pertenencia. Algo del muestreo, en este caso, ¿sí?, ya sea informantes clave o intencionales, en realidad tiene que ver con el acercamiento que tiene esa persona o por qué yo elijo a esas participantes. ¿Por qué? Porque me va a servir para, por ejemplo, un relato de experiencia. Bueno, yo voy a tomar a las personas que estuvieron en la terapia, ¿sí?,
pero voy a tomar a las personas que tuvieron mayor cantidad de días en la terapia. Entonces su experiencia va a ser diferente a una persona que tuvo un día, ¿sí? Entonces, eso es un muestreo intencional, por ejemplo. Después vamos a ver las características, pero lo que la diferencia que tengo es esto, ¿sí? Yo no controlo tanto el muestreo, sino lo que hago es tomarlo porque a mí me conviene, ¿sí? Al investigador le conviene. Bien. Y para la método utilizamos, uy, se me fue la conexión. ¿Ahí me escuchan? Sí, se fue un Sí. segundo. En Se un cortó momento poquito, me pero fui. se escucha. Bien, en un momento me fui y volví. Que se corta. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de métodos de recogida de datos, ¿sí? Dentro de lo que es el enfoque cualitativo, acá generalmente lo que más se utiliza, ¿sí? En lo cualitativo es la entrevista, ¿sí? La entrevista y la observación o análisis de documentos. Pero lo que más se utiliza es eso. Yo voy a observar una cultura, voy a entrevistar esa cultura, ¿sí? O esos informantes claves. Voy a analizar documentación. Por ejemplo, esto que decíamos de la mortalidad infantil, bueno, ¿cuál es la problemática? La mortalidad infantil, ¿cuántos niños murieron en el último año? ¿Sí? Después me pongo a observar, me siento a observarlos, ¿sí? Desde afuera, desde adentro, hago entrevistas y ahí me doy cuenta y detecto cuál es la problemática y qué es lo que tengo que cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que cambiar esa cultura para poder disminuir esa mortalidad? Por eso el método de recogida de datos tiene que ser algo que después lo vamos a ver con detalle, pero lo importante es que tienen que estar bien elaborados. ¿Sí? Yo no me puedo olvidar nada, porque si yo me voy a observar una cultura, ¿sí? No me puedo olvidar de lo que tengo que observar, ¿sí? O una pregunta. Por eso es importante saber bien armar los instrumentos. Y el análisis de los datos, acá va la parte de yo no tengo variable acá. ¿Sí? Algo importante, yo no tengo variables, yo voy a tener categorías. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, en una entrevista, yo tengo entrevista, por ejemplo, entrevisté a una persona de relato de experiencia y me llevó 2 horas la entrevista. ¿Sí? ¿Qué hice? La grabé. ¿Sí? Obviamente con consentimiento informado y demás. ¿Qué voy a hacer? Voy a desgrabar esa entrevista, ¿sí? De esa persona. Y lo que hago para poder escribir, porque si no, no puedo escribir, van a ser 50 hojas, ¿sí? de esa entrevista, yo lo que hago es dividir categorías. Por ejemplo, entrevisté 5 personas, bueno, a 5 personas le hice la misma pregunta, lo que hago es unificar. Por ejemplo, de las 5 personas, 4 me respondieron que estaban muy conformes, ¿sí? Con la atención de enfermería. Bueno, entonces, junto categorías, ¿sí? O partes. A veces hasta le pongo etiquetas, ¿sí? Eso es una manera de analizar los datos. Y transcribo, ¿sí? Trato de meterme en todos esos datos para poder analizarlos de la manera más objetiva posible. A veces hay programas para análisis cualitativos, ¿sí? Hoy en día tenemos mucho de la inteligencia artificial, pero hay programas que te ayudan mucho al análisis cualitativo, ¿sí? Que la verdad desconozco los nombres. Bien. Y algo importante y no menor para terminar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la investigación cualitativa que tenga rigor científico y que sea científica, primero, los datos tienen que ser confiables. O sea, yo fui a medir esos datos, a observar esos datos. Bueno, pero primero armé el instrumento de observación, ¿sí? Y lo validé. Otra de las cosas auditables, o sea, que otra persona pueda estar observando o guiándome en esa investigación o viendo si realmente estoy haciendo la investigación como corresponde. Creíbles, ¿sí? Que sean datos que a mí realmente sean lo más objetivos, sino que no es que yo responda a lo que me quiere decir la persona, ¿sí? Que trate de no transgiversar la realidad, ¿sí? Que esto pasa mucho, más que nada en el periodismo, y transferibles, ¿sí? Transferibles se refieren a cuando yo, por ejemplo, esta investigación que decíamos de la comunidad, de ver esa cosmovisión, por ejemplo, del proceso de salud de enfermedad, ¿sí? Entonces, esa teoría yo la llevo, le hice en la comunidad mapuche y la puedo aplicar la misma, ¿sí? La misma investigación, la puedo aplicar en la comunidad Cuom o en la comunidad Wichi.
¿sí? Entonces, eso es transferible. Es cuando yo la misma investigación la puedo, o sea, transferir, o sea, la puedo realizar de la misma manera, con los mismos instrumentos, en otra comunidad. Entonces, eso lo que me permite a mí es que tenga rigor científico, ¿sí? Que es una investigación que realmente tiene validez. ¿Me entendieron? Es bastante compleja la investigación cualitativa igual. Sí, profe. Bien, Sí, bastante. bueno. Ahí estamos. Bueno, la idea sí es que ustedes lean el artículo, tienen ahí lo que es la parte de los enfoques quali y quanti, que hay un artículo en PDF subido con la clasificación de los tipos de investigación, y ahí está bien descrito todo esto que les mencioné. Y también que le anexen, más que nada las investigaciones cualitativas, el libro, ¿sí?, propuesto, van a ver que tienen capítulos enteros de lo que es la etnografía, de lo que es el estudio fenomenológico. Entonces traten de leerlo y utilicen el Power como guía de lectura, ¿sí? Y el viernes que viene nos volvemos a encontrar y vamos a ver lo que es problema de investigación, ¿sí? Cómo surge una problemática de investigación. Bien. ¿Preguntas? ¿Se me durmieron? No, por ahora nada. Es leer. Sí, totalmente. Ahora Miren que- estoy dormida, estoy un poco alarmada nomás porque, o sea, es como mucho, estamos viendo epidemiología y esta parte, y, o sea, hay temas que se tocan, que Sí, son comunes, y bueno, es entender, ¿eh? Cuando uno entiende la, la clase de epidemiología, después viene clase de investigación. entonces Y es entre las más dos no duda. sabes qué hacer. Sí. Bueno, traten de leer esto que les decía, traten de leer, ¿sí?, los artículos. Va a haber artículos que son muy similares, ¿sí? Obviamente que la epidemiología tiene como una mirada y un enfoque obviamente muy de los datos, de esos análisis de las variables, de cómo las cruzan y un montón de cosas, pero nosotros estamos viendo más a lo macro, ¿sí?, la investigación en general, ¿sí? Y el proceso de investigación con todas sus partes. Pero bueno, traten de, si pueden relacionar las dos materias, mejor, ¿sí?, porque eso les permite entender mejor, ¿sí?, cada cosa. Hay mucha terminología nueva y diferente a lo que ustedes vienen manejando, ¿sí? Por eso por ahí es leer y incorporando ciertos conceptos. Bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Bueno, A profe. las 2:30. Ok, Listo. hasta la clase que viene. Listo, profe. Bueno, feliz día de mañana, feliz día de la primavera adelantado y del estudiante. Gracias. Gracias. Gracias, Feliz día, Manuel. porque sigue estudiando usted también. Sí, yo sigo estudiando. Siempre. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, profe. Hasta luego.